parcial. Quería saber cuándo es el parcial, si es a la mañana, porque creo que me choca con otra materia. No entendí la pregunta. Si es que las fechas parciales Perdón. están publicadas ya en el aula, si no me equivoco, cronograma de exámenes. Está todo ya en el aula. Ahí está. 14 de octubre, dice. Claro, pero no sabe el horario hasta. En la mañana generalmente es, señorita. Dice Pablo Bueno, que no se no he prendido. ¿Cómo? Profe, ¿puede decirle que apague el micrófono? Sí, ahí silencié todo. No sé si me silencia a mí también. A No, veces, sí, profe. sí, sí puedo silenciar porque depende si me dan justo la oportunidad de hacerlo, porque a veces no. Bueno, la fecha de examen está pensado para que sea en la mañana. Tengo entendido, esto que ya hablamos, había hablado con la parte de la facultad, por el tema aulas, así que esto, por ahora no hemos puesto el horario, pero está en la hora tentativa siempre a las 8 de la mañana, ¿sí? Tratemos de no moverlos porque siempre que se mueve hay un problema, ¿sí? Para otra cosa. Sí, ahora veamos la teoría. Vamos a empezar con el primer tema, Sí, que era función profe, inversa. ¿Sí? disculpe, yo tuve un problema con la autoevaluación. Sí. En el segundo intento, parece que se cayó la página algo así esta mañana Ah, y no no, no pude. sé. Y ¿Y, ahora no me deja hacerlo. Eso, y al ¿cómo tengo que primero hacer? cuánto le salió? No me sale nota, Bueno, no me salió hagamos nada. una cosa, doy la teoría, trato de terminar dentro de todo más temprano y vemos el tema ese de la autoevaluación, ¿sí? Bueno, Son tres bueno, temas gracias. nada más lo que vemos hoy, entonces capaz que vamos a estar terminando a las 4:15 pasadas, porque es cortito el tema. Y de ahí vamos viendo y vamos a tratar, yo voy viendo en el aula a ver qué problema hay, si lo puedo resolver, te lo resuelvo, ¿sí? Porque tendría tiempo para hacerlo ahora. Bueno, profe, ¿Parece? gracias. Listo. Bueno, comenzamos así, entonces con uno de los primeros temas, que es función inversa, ¿sí? Cuando hablamos de función inversa, bueno, nosotros ya sabemos lo que era una función, lo vimos en las clases pasadas, función es un arreglo o correspondencia donde a cada valor de dominio le asignamos un único valor de su imagen. ¿Se acuerda? Nosotros hacíamos la prueba de la recta, ¿cómo hacíamos para hacer las pruebas? Y sabíamos que era función, digo, gráficamente. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos, ¿es función o no es función? Ay, ¿qué fue que me salió? ¿Se acuerda cómo hacíamos para saber si era función? Por ejemplo, yo tengo una gráfica de esta Se forma. pasó una línea Claro. del eje X y veía si cortaba por un solo punto. Claro, ¿y cómo tiene que ser? Horizontal, vertical, inclinada, para saber cómo tiene Vertical. vertical, exacto. Esto es para función nada más, ¿no? Estamos preguntando. Ah, Para, vertical. si era vertical y se cortaba en más de un punto, como en este caso, no era función. Entonces, lo que nosotros teníamos que tratar de hacer era que corte siempre en un solo punto. Pero eran rectas verticales. Ahora la función uno a uno, ¿sí? Vamos a utilizar una regla también. Supongamos esta super curva. Y vamos a trazar ahora rectas horizontales. En esas rectas horizontales vamos a ver que solamente corte en un solo punto, ¿sí? Y si corta en dos, vamos a tener que hacer algo que se llama restringir el dominio, ¿sí? Entonces ahora tenemos que recordar eso. Cuando nosotros hablábamos de función, solamente de funciones, función, hacíamos la prueba de la recta vertical. Entonces acá voy a hacer una función. Ahí, y vamos a cortar en un solo punto. Sí, la idea es, perdón, es recta vertical. ¿Sí? Entonces ahí, en un solo punto, ¿sí? Entonces decíamos que era función. Ahora vamos a decidir función uno a uno, ¿sí? Tiene que ser rectas horizontales. Vamos a hacer. Entonces hay que recordar cuándo era función y cuándo era función uno a uno, ¿sí? Eso tiene que recordar. Entonces cuándo es función y cuándo es función uno a uno, ¿sí? Entonces acá en este primer párrafo lo que hacemos es recordar la definición de función, lo que era. Ahora, cuando comenzamos a ver el tema de definición de función uno a uno, ¿qué dice? Bueno,
que acá, si cada número, dice, en el rango o imagen de F se asocia, o sea, empezamos mirando la imagen, se asocia con exactamente un número en su dominio, ¿sí? Fíjense que antes hablábamos en función, hablábamos de cada valor de X de su dominio, y ahora hablamos al revés. Cada número que tenemos en la imagen de la función lo asociamos con exactamente un número de su dominio, ¿sí? Entonces acá fíjese que por eso es que son rectas horizontales, porque estamos trazando, por ejemplo, acá en un I1, ¿sí? Y en ese I1 vemos cuántos X tiene. Si tiene más de un X, como en este caso, ¿sí? I1, y acá le aparece un X2. Entonces esto no sería función. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Borrar la parte que no, si nos decidimos quedar con la parte de la derecha, entonces borramos ahí. ¿Sí? Ahí nomás, borramos esto. Y nos quedamos solamente con una parte derecha. ¿Se entiende, chicos? Entonces eso, ahí sí sería una función 1 a 1. ¿Se entiende? No puede ahora cortar en dos puntos porque estoy diciendo que para un mismo valor de un valor de i, ¿no es cierto? Acá le llamábamos i1, tiene un solo valor de x1, sino como antes que tenía dos. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos, o no? Ahora vamos a ver el Sí, ejemplo. profe. Por ejemplo, como dijimos, usamos la prueba de la recta horizontal, ¿sí? Si trazamos una línea, una recta horizontal en la que debe cortar, ¿sí? En un solo punto. Esa recta horizontal la vamos a hacer pasar por cualquier valor de i. Por ejemplo, acá vamos a pasar por 3, i igual a 3, ¿sí? Entonces estamos pasando por ese valor de la imagen. Y tiene que tocar o cortar en un solo punto. En este caso, en esta función que es x al cubo más 1, sí corta en un solo punto. Entonces decimos que esta es una función 1 a 1. Es función 1 a 1. ¿Sí? Cumple. Vamos a ver la otra. Vamos a cortar en cualquier valor tiene que ser por un valor de mi imagen, ¿sí? Entonces decimos acá en 4. Bien. Y ahí nos fijamos, ¿qué pasa? ¿Corta en un solo punto? No, ¿no es cierto? Corta en dos puntos. Entonces esta, así como está para todo su dominio, el dominio decimos que es los reales, si consideramos todos los reales, no sería función 1 a 1, ¿sí? No es función 1 a 1. Vamos a tener que hacer algo. Y ese algo significa restringir el dominio, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vemos más adelante, ¿sí? Entonces ustedes, si a mí en el parcial, en el trabajo práctico, en la autoevaluación, lo que sea, me aparece la curva completa de la parábola y me dice que analicen el dominio R, no va a ser función 1 a 1. Pero si me dieran la mitad de la parábola, ¿sí? Restringida, por ejemplo, que diga, a ver, ahora, este en el caso 1, ¿sí? En el caso 1, no es, esto lo voy a llevar por el otro lado, ¿sí? Vamos a ver esto acá. ¿Sí? Ahí. Entonces, para el caso 1, no es función 1 a 1, ¿sí? Pero si le doy otro caso, un caso 2, y digo, bueno, analicemos el dominio desde 0 a infinito, ¿sí? En ese intervalo. Entonces, en ese intervalo sería como tapar esta parte, la parte izquierda, entonces solamente vamos a considerar esta rama, ¿sí? Y si consideramos solamente esa rama y que no consideramos la otra rama, sí va a ser función 1 a 1 para ese dominio. Sí es función 1 a 1. Pero porque está considerando una porción de su dominio, ¿sí? Eso, entonces, tenemos que mirar siempre a qué dominio. ¿Qué dominio me están haciendo referencia? Cuando no se dice nada, como en este caso del ejercicio de G, no dice nada, entonces consideramos que el dominio que me está dando es un conjunto más amplio, que son los reales. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Vamos a la siguiente. Siguiente tema que va de la mano con el tema de función, digamos, lo que sería saber si es una función 1 a 1, ¿sí? ¿Por qué es que investigamos ese tema? Es porque queremos sacar la inversa de una función, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, partimos suponiendo que ya la función es 1 a 1, o sea, ya sea que le hemos restringido el dominio, como sea, pero es una función 1 a 1, donde le llamamos una función f, que parte de un dominio A hacia una imagen B, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Para una función
inversa, vamos a decir, o sea, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que cada elemento de B, ¿sí? Tiene que estar contenido en A. O sea, vamos a considerar que mi función inversa se escribe así. Va a estar definido en conjunto B hacia A. Al revés, fíjense. Siempre la relación que hay entre función directa, o sea, la original que le da con la otra, llamamos solamente F. Fíjense ¿qué observan ustedes acá en el intervalo? Fíjense que A, ¿dónde está en la función original? Está como dominio, ¿sí? Y en la función inversa va a aparecer como imagen. Así que van a estar cruzadas, fíjense. Igual la imagen de la función f, o sea, podemos decir la directa, vendría a ser el dominio de mi función inversa. No tomamos asistencia. Entonces eso tienen que recordar. La relación que hay entre la función y la función inversa es que los dominios están cruzados. En una del dominio, en la otra va a ser la imagen. Y donde era una imagen, en la otra el dominio, ¿sí? Pero recuerden que para que exista una función inversa, primero tiene que ser una función 1 a 1, ¿sí? Y para que sea función 1 a 1, decimos que todo número i que corresponde a mi conjunto B, que es la imagen, corresponde solamente con un número de x, que es el conjunto, mi dominio, mi conjunto A. Entonces ahí recién podemos decir, al asegurarnos de que es una función 1 a 1, de que podemos sacar o determinar una función reversa o inversa, que ya llamamos en este caso g. ¿Sí? Acá todavía no hablamos de la notación, pero más adelante sí. ¿Sí? Esta es inversa de f. ¿Sí? Inversa. Bien, en donde el dominio de esta función inversa g, ¿sí? Va a ser el conjunto B, que antes para f era la imagen, ahora va a ser el dominio. Y la imagen de mi, de mi función g ahora va a ser A, la imagen. Y este conjunto A era mi dominio en la función f. ¿Lo entienden, chicos, ahí? Que lo intercambiamos de lugar. ¿Se ve, no es cierto? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces acá vamos con la definición. Ponemos la definición de función inversa. Entonces, partimos de que la función tiene que ser una función 1 a 1, sí o sí, donde su dominio sea A y la imagen B. Entonces la función inversa va a ser una función, otra función, en este caso le van a llamar función g, cuyo dominio va a ser b y su imagen va a ser a, para la cual se verifica que si hacemos la composición de la función directa f con su inversa, tiene que ser igual a x, o sea, la función inversa compuesta en f, ¿sí? Esa x, como esa x pertenece a la función de acá, de la, de la G. Y G tenía como conjunto el conjunto B. ¿Sí? Si nosotros volvemos a escribir lo que teníamos en el otro lado, usamos dominio A, ¿sí? Y su imagen B para la función original. Para la función inversa era B, su dominio, y su imagen era A. Entonces, esto, no sé si alguna vez ustedes en algún momento vieron cuando utilizan funciones inversas. Por ejemplo, ¿cuál es la función contraria a la del logaritmo natural? ¿Alguna vez lo vieron? O del coseno. ¿Cuál es su función inversa? Ustedes vieron en el curso de ingreso, cuando querían sacar el ángulo, ¿qué hacían? Ustedes tenían Arco, coseno, coseno. claro, tenían por ejemplo coseno de 45 igual a, no sé, raíz de 2 sobre 2, si no me equivoco. Y si ustedes no conocían el ángulo, ¿sí? Estaban forzados a despejar, por decir, el ángulo, y ustedes hacían acá arco coseno, ¿cierto? De raíz de 2 sobre 2. Bueno, ese arco coseno es la función inversa de coseno, son inversas entre sí. Claro que para eso tenemos que definir el conjunto bien, el conjunto, el dominio de mi función original, porque tiene que ser 1 a 1, ¿sí? Ahora lo entienden. Entonces, si yo digo calculo el coseno de 45, ¿sí? Y a eso le aplican el arco coseno del coseno de 45. ¿Qué número cree que me da? Fíjense que el coseno de 45 sabemos que es raíz de 2 sobre 2. Y si yo calculo ahora el arco coseno, luego de aplicar eso, a raíz de 2 sobre 2, ¿qué resultado me va a dar?
Fíjense que acá ya lo tenían. Acá ya sabíamos que esto era 45 grados. ¿Cuál es el resultado de aplicar al coseno de raíz de 2 sobre 2? 45 grados. 45 grados. Fíjense que me da lo mismo que estaba acá. Sí, vendrían a ser como la función esta, pintar y despintar. Ajá. Pintar pared, ¿sí? Y le aplican a todo eso despintar. ¿Cómo queda la pared? Como estaba antes nomás. ¿Sí? O sea, es como hacer y deshacer, ¿sí? Una función hace una cosa y la función inversa deshace la cosa que ha hecho, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, siempre terminan con el valor original como estaba. En este caso, quedan con esta x de acá del g de x, ¿sí? Queda acá. Y ese valor, como es de la función g, va a pertenecer a mi conjunto B, ¿sí? Ahora, cuando yo hago la composición, pero lo hago con f compuesta con g, ¿sí? Entonces, si yo le aplico la función f a x y luego aplico su inversa de lo que hice, voy a obtener un x, ¿sí? Pero esa x va a pertenecer a mi dominio de la función f, que en este caso es a, ¿sí? Por eso hay estas aclaraciones, nada más. Tienen que recordar estas definiciones, ¿sí? Más o menos eso, la función inversa es como con su función original, f, hacen una cosa. Puede ser la tangente, el logaritmo, el coseno, el seno. Y la función inversa como que deshace esa operación y vuelve a recuperar el valor original al que le aplicaron la función. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, tiene que quedar clarito. Sí, Bien. Sí, profe. Ahora, en la siguiente diapositiva ustedes van a ver que hay un cartelito ahí que dice, si una función no es 1 a 1, entonces ya no va a tener inversa, ¿sí? Esto no es una regla general, esto es hasta que, sería para completar, se restrinja su dominio. Su dominio. Eso va a pasar hasta que se restrinja su dominio. ¿Por qué? Porque si yo hago que mi función restringiendo el dominio se convierte en 1 a 1, ¿se acuerdan la de la parábola y solamente tome una rama? Entonces va a ser 1 a 1. ¿Sí? Porque digo, "Ay, voy a tomar esta porción de la función". Y ahí en esa porción sí es 1 a 1. Si no, no existiría el arco coseno, porque la función coseno es todo un rulito, ¿no? ¿Se acuerdan? Una cosa así, bueno, está más corrida. Voy a intentar correr más. Demasiado. A ver, si se acuerdan algo así. Y esto sigue así. Entonces, esto es todo unos rulitos, ¿esto? Que tiene la función coseno. Entonces, no tendría arco coseno, si esto fuera así. Pero lo que hacen es tomar un pedacito, ¿sí? Este pedacito acá, hasta ahí, y digo, bueno, esa ramita sí es 1 a 1, si la tomo esa ramita. Y bueno, por eso es que esta, esta afirmación que tenemos ahí solamente se verifica mientras no haya restringido, pero si comienza a restringir su dominio, sí va a ser una función 1 y va a tener función inversa. Entonces, tienen que hacer algo para que sea 1 a 1, ¿sí? Bueno, en el siguiente tema dice notación de funciones inversas. Bueno, se lo denota con esto, como si fuera una potencia a la menos 1, así. Pero ¿cómo se lee? No se lee f a la menos 1, sino que se lee f inversa o función inversa de f, ¿sí? Pero ya la notación pueden encontrar en los parcial, ¿sí? F y como una potencia. No quiere decir que es 1 sobre f, ¿no? Sino que cuando aparezca así, me está hablando de función inversa, ¿sí? De la función inversa de f. Bien. Siguiente, vamos a ver el tema de las gráficas. ¿Cómo graficamos una función original f y su función inversa? Bueno, para poder dibujar la función inversa, nos valemos de la recta y igual a x, que es esta, que si ustedes la trazan, es la que yo estoy pintando acá con celeste, y igual a x. Si ustedes la dibujan, lo que ustedes van a hacer es ir ubicando los puntos y luego vamos a trazar la misma distancia perpendicular a esta recta. Por ejemplo, tomamos un punto, en este caso tomamos el punto AB, que está con rosado ahora, ¿sí? Fíjense que yo puedo tomar una regla, si quiero, y decir, bueno, ¿a qué distancia está? Y bueno, lo voy girando. Ah, esto era así, si no me equivoco. Tengo que tratar de que sea perpendicular, ¿sí? Entonces van a ver. Ahí más o menos perpendicular, ¿no es cierto? Tiene que ser perpendicular a la recta. Ahí está la rayita, le falta un poquito.
No sé, no sé por qué no sale. No me sale muy bien, que digamos. Y acá como que no le he puesto escala el profe, pero bueno. Igual a los fines, ¿sí? Ahí parece que está, miren la graduación. Tiene que ser perpendicular. Entonces ustedes dibujan el otro punto exactamente a la misma distancia. Esta es la distancia que ustedes van a medir, tiene que ser la misma, ¿sí? La misma distancia. La que acabo de pintar acá. Esta distancia tiene que ser la misma hacia el otro lado, ¿sí? Y entonces ahí dibujo mi punto. Voy a quitar la regla y vamos a poner aquí el puntito. ¿Sí? Está súper inteligente. Ahí está el otro punto. Esta distancia, podemos decir que es una distancia D, que es la misma distancia, pero medida perpendicularmente con esa recta y igual a X. ¿Bien? Fíjense acá. Y acá tengo otro ejemplo, el punto P sub 2. ¿Sí? Lo voy a hacer con otro color, verde. ¿Sí? Lo miden también, si fuera con que te sacamos la regla, y ahí le cae la otra. ¿Sí? Tiene que coincidir a la misma distancia, lo vamos dibujando, ¿sí? Como si esta recta igual a X fuera como un espejito y dicen, bueno, vos lo pusiste a 2 metros, bueno, yo lo pongo a 2 metros también. Es una cosa, el tema de la distancia se respeta, ¿sí? Entonces acá leemos lo que dice, bueno, supongamos que tenemos el punto AB, que representa un punto sobre la gráfica, ¿no es cierto? Que es una gráfica, la función 1 a 1, la función 1 a 1 F, ¿sí? Entonces f de A, ¿sí? Va a tener como respuesta el valor de la función b. Entonces acá me produce el punto AB. Ese punto AB lo ubicamos, ¿sí? En el gráfico en el eje cartesiano, y para su función inversa me voy a obtener, si este de la función inversa y este de la función f, voy a obtener la coordenada BA, ¿sí? Entonces voy a tener el punto de la función inversa, donde su dominio era la imagen de mi punto, y me va a dar como resultado el valor de la función inversa, el valor A, que pertenece a mi imagen original, ¿ves? Siempre son cambiados. Ninguno va cambiado en el otro, ¿sí? Recuerden eso. Entonces ese punto, que de coordenadas B, A, es un punto que pertenece a la gráfica de mi función inversa. Y ahí lo vamos a ir viendo ya con un gráfico más adelante cómo se hace, ¿sí? Entonces los puntos A, B y B, A son, podríamos decir, como que se van reflejando en esta recta y igual a X, ¿sí? Son reflexiones uno del otro en la recta y igual a X. ¿Se entiende más o menos, chicos, cómo se va graficando? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Hay un mensajito? No hay mensaje. Bien, supongo que vamos bien. Entonces, para encontrar la función inversa de una función, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Primero, verificamos que sea una función 1 a 1. ¿Sí? Es importante eso antes de que la función inversa. Segundo, ¿sí? Vemos que dominio imagen tenemos en esa función f. A continuación, lo que vamos a hacer es despejar de mi función original, vamos a despejar la variable x. O sea, vamos a quedar x igual a una expresión. ¿Sí? Entonces nos va a quedar ahí. Esa expresión va a ser mi función inversa. Y al final, como último paso, cambiamos la x por la y. Y ahí obtenemos mi nueva función y, que es la función inversa de la original. ¿Bien? Son 4 pasos. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función, una función igual a x menos 3 al cubo, todo eso más 1. La graficamos y obtenemos como gráfica lo que tenemos acá. Esa es la gráfica de la función. Bien, esta función, primer paso, tenemos que verificar que sea 1 a 1. ¿Es una función 1 a 1, chicos? Sí, Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque trazamos rectas horizontales y vemos que cortan en un solo punto, ¿sí? Bien, ¿cuál sería el dominio de la función? todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Esto estamos hablando de mi función f, ¿no? Le voy a poner chiquitito marcando que es de mi función f. Y la imagen, También todos los reales. todos los reales, ¿sí? Entonces, ¿es una función 1 a 1? Sí, dijimos, ¿sí? Bueno, entonces ahí está el primer paso y segundo paso. A continuación lo que tenemos que hacer es tratar de Profe, despejar, ¿sí? Dígame. es todos los reales porque no tiene un, o sea, no marca un punto en específico.
No, el O- dominio tal cual sacábamos para funciones. Como toda la función así como está es una a una, entonces sacamos su dominio de la función. Y sabemos que esa función crece, ¿no es cierto? Si nosotros vamos haciéndole zoom imaginariamente, podríamos ver que eso aumenta o disminuye. ¿Sí? ¿Eso me está Sí, preguntando? sí, sí, gracias. Claro, eso lo podríamos ver bien clarito, ¿sabe dónde? En GeoGebra. Creo que el profe en algún momento les dio la posibilidad del GeoGebra. Ah, yo estoy buscándole el online y lo podemos ver, que no hay ningún problema. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, no sé si es justo lo que me pregunta, pero aprovechemos la ocasión. Entonces, el cubo creo que era más uno, ¿no es cierto? No nos equivoco, más uno. A ver, sí, era más uno. Bueno, ahí tienen la gráfica la función, ¿no? Acá lo voy a correr un poquitito, ¿sí? Y entonces, mire, si usted diría que se corta ahí, no llega a cero, pero esto si usted le van haciendo zoom, esto van viéndolo la escala, esta gráfica realmente se va abriendo, se va expandiendo y va creciendo, ¿no? ¿Sí? En algún momento va a llegar a 140, pero cuando estemos haciendo no sé qué zoom, ya, lo va haciendo es tan estrecha la función, así como está, que en realidad sigue creciendo y se va a confundir como una línea que coincide con el eje de las líneas. Pero nosotros estamos trabajando para que se observe bien y la función, la curva que tiene, la hacemos con una escala más adecuada, ¿ves? Y dibujamos así como para que se vea. Y esto continúa para los X y va creciendo hacia el infinito. Y para cuando con los valores más negativos se va a hacer más negativos los valores porque crece hacia abajo. ¿Sí? No sé si esa parte era lo que me preguntaba, señorita, o no. Cuando decíamos dominio, Sí, profe, sí, era eso. claro, suponemos que esto sigue creciendo. ¿Sí? Suponemos que esto crece, ¿sí? A medida que crece las X, ¿sí? Y que para el lado izquierdo, cuando tenía que tomar valores negativos, suponemos que decrece, ¿sí? Entonces ahí, mientras ustedes no vean que hay un punto cerrado, esto crece, lo suponemos así. Si esto hubieran encontrado un punto así, punto ahí, y un punto ahí, quiere decir que, aunque sea hueco el punto, no importa, porque por ahí uno dice, no, no estaba el punto cerrado, sino que había como una arandelita ahí al final. Bueno, quiere decir que no sigue la función que ahí se corta, ¿sí? Pero si usted lo ve así como esta, suponemos que continúa, ¿bien? Entonces sí, el dominio y la imagen va a ser lo real. Si Entonces, como hubiese sido, si estuviera el punto, hubiese sido donde está el punto y el infinito, ¿no es cierto? claro, supongamos que acá hubiera sido un punto hueco, por decirlo, bueno, y supongamos que eso sucede en 1,4, por decir así un valor, ¿sí? 1,4. Y allá, en esta parte que esté abierto, ¿no? Que no se vea nada, ni puntos, ni nada. Entonces, ahí el dominio, ¿sí? Va a ser abierto, 1,4, infinito, ¿sí? Pero porque lo estoy cortando. Ahora, si yo lo corto acá también, punto cerradito, póngale, y bueno, supongamos que eso está sucediendo en 4,7, por decirlo, ¿sí? Suponiendo. Porque en realidad cuando lo cortamos tratamos de que coincida justo con una entera nosotros, ¿no? Entonces ponemos 4,7. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, gracias. Entonces eso es para que tengan como referencia, inclusive en los parciales pasa eso. Ah, le dije Lama, como no está dando teoría, me pregunta cosas cuando yo sí estoy dando teoría. Ay, Dios mío. Buenas tardes, se la puedo incluir no sé dónde. Ah, no puedo. Bien, entonces ya hicimos dos pasos, ¿sí? De los pasos para encontrar la función inversa. Ya hicimos, verificamos que sea 1 a 1, sabemos que sí lo es, ya sacamos dominio imagen. Siguiente paso es despejar la variable x. Entonces nosotros acá en cálculo auxiliar, vamos a dejar como estaba esto, ¿sí? La función así como está, ya sabemos que era 1 a 1. Acá en cálculo auxiliares vamos a llevar la función igual a x menos 3 al cubo más 1. Entonces despejamos, el más 1 pasa como menos 1, de la potencia va a pasar como raíz cúbica, o sea, paréntesis además, ¿sí? Y la raya de raíz cúbica no me gusta. Ah, ahí está. Entonces queda raíz cúbica, ¿sí? Y el menos 3 que tenía acá pasa como más 3, y ahí quedó solita la x. Ese sería el tercer paso, despejar
la variable x, ¿sí? Es lo que dice los pasos que veníamos viendo. Y último paso, intercambiar las variables, tal que me quede como siempre nosotros recordamos. Entonces, donde está la y, vamos a poner x. Y donde está la x, vamos a poner y, ¿no es cierto? Profe, ¿puede volver un ratito a la diapositiva anterior? Sí, bien. Entonces, ya con Ahí está, eso profe, gracias. tenemos Sí. ya los 4 puntos. Entonces, ya tenemos eso. ¿Cómo se escribe ahora? ¿Cómo se define una función inversa? Porque en los parciales lo que nosotros decimos es definir la función inversa. ¿Sí? Entonces, siempre que nos habla de definir, nosotros tenemos 3 partes importantes. ¿Sí? Una parte importante, flechita, generalmente se lo hacen completar, te dice el dominio es tal, la imagen es tal y la fórmula es tal. Esas son las 3 partes. Puede ser que les toque como, como un enunciado que diga dada la función, ¿sí? De f de función, ahí va a estar la fórmula, si es del cubo más uno, no sé. Y su función inversa tendrá de dominio, ¿sí? Ahí tendrá dominio y le va a dejar los puntos suspensivos. Y su imagen, ¿sí? Esa imagen, los puntos suspensivos. O sea, puede estar como texto que le pidan todas las partes o les puede salir en una sola línea como le estoy escribiendo yo ahora. Entonces voy a decir dominio. Bueno, el dominio de mi función inversa, ¿cómo era? Entonces acá como cálculo para recordar, ¿sí? Vamos a recordar cómo, vamos a poner cómo era la estructura de la función f. Era r, en r, tal que, y la fórmula. Ujú. Entonces lo que hay que recordar es que mi dominio se va a la imagen de mi función inversa. Y mi imagen de mi función f va al dominio de la función original. Entonces acá lo vamos a poner con colores para que más o menos se ubiquen ustedes, ¿sí? El mismo color, más o menos. Un ratito me va a llevar, pero si no tienen paciencia. Bien, entonces, acá cómo vamos a escribir, entonces, vamos a poner los reales, que es el dominio, la imagen de mi función f. Y como imagen de mi función inversa, va a ser su dominio. Luego colocamos la fórmula. Y la fórmula, para mí, era esta, la que había despejado en cálculo auxiliar. Entonces esa la vamos a colocar al final. ¿Sí? Podemos poner f a la menos 1, ¿sí? Como una expresión de que es la función inversa. Luego la raíz cúbica de x menos 1 más 3. Entonces ahí quedó, ¿sí? Definida ya todas las partes de mi función. ¿Ok? Chicos, ¿se entiende? Ahí estamos definiendo ya una función inversa en forma completa. Bueno, ¿a ti se entendió, no, chicos? Ahora vamos Sí, a ir, profe. Sí, profe. acá es la aclaración, bueno, ¿sí? Acá ya grafica la función inversa, ¿sí? Y esta función inversa, ¿cómo lo va a graficar? Bueno, para empezar, bueno, vamos a tomar la regla ya que está. Van a trazar sí, es el problema de regla. Tenemos que girar, pero al girar la mano puede dar 45 grados, y la vamos a correr. Y más o menos ahí vamos a trazar desde mi recta a 45. Y acá vamos a tener un pulso bárbaro, porque tenemos la regla. Y entonces ahí, una vez que ya tenemos mi recta, la y igual a x, y ya que tenemos regla, la usamos. Vamos a ir trazando algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos importantes que veamos nosotros, por ejemplo, podemos trazar este, ¿sí? Y ese tendría que estar más o menos por acá. Si lo reflejamos, va a tener que estar de este lado, ¿no es cierto? Ahí más o menos, ¿están de acuerdo? A la misma distancia, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo, profe? Ese punto Sí, celeste que marqué de la gráfica, reflejándola con respecto a mi recta y igual a x. Tendría que estar a la misma distancia que tengo acá, la misma distancia acá. Entonces más o Sí, menos ese punto va a tener que correrse un poquito más arriba. Ahí más o menos, ¿no? Ahí, está muy mal de ahí. Sí, ahí.
Bien, entonces ya tenemos ese punto ahí. Y ahora tomamos otro punto, póngale que elegimos este punto, y lo tenemos que reflejar, que es el punto de la gráfica, a la misma distancia del otro lado. Y más o menos, fíjese que este de coordenadas 1, 3, ¿no? Pero nosotros lo giramos y va a ser coordenadas 3, 1. ¿Lo ves? Ya cuando tienen coordenadas es mucho más fácil. Y otro punto que podemos tomar sería este, 0, 2, va a ser 2, 0. Es más fácil con coordenadas. Y ahora trazamos su recta o su función inversa, ¿sí? O sea, más o menos por ahí, ¿sí? Que pueden graficar mejor, ¿sí? Más o menos, pero ya lo tienen ustedes dibujada, menos mal, bien bonito en esta casa, ¿sí? Pero se entiende cómo fueron dibujando los puntos. Y ahí está. Utiliza las coordenadas del punto y lo invierte, ¿sí? ¿Bien, chicos? Entonces, este sería mi gráfico de F, inverso, y la que está con rojo sería mi gráfico original. ¿Bien, chicos? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, claro. Entonces esa gráfica de la función inversa siempre está reflejada con respecto a mi recta y igual a x. Acá, bueno, partimos de la gráfica inversa. Está bien, pero su gráfica de f tendría que lograr encontrarla con solo reflejarla también, ¿sí? Sea la función que sea, se reflejan las inversas. Por eso acá ya está aclarado cómo sale tomando puntos e invirtiendo. Por ejemplo, este tiene coordenadas 1, 3. Entonces su inverso va a tener coordenadas al revés. En lugar de estar el 3 como variable y, va a estar como variable x. Y el 1 se va a pasar al segundo lugar. ¿Sí? Podemos tomar este punto también, que es el punto 0, 2. Entonces el otro va a ser 2, 0. Acá está. Y con coordenadas es mucho más fácil de dibujar. Bien. Y bueno, este punto de acá tiene las dos coordenadas iguales. Por eso coinciden con la recta igual a x. Entonces el ser igual, por más que le cambie de lugar, va a ser lo mismo. El mismo punto. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En donde vamos a hacer restricciones del dominio. ¿Sí? Nosotros decíamos que si no teníamos una función 1 a 1, entonces no podíamos tener función inversa, pero si lo restringimos al dominio, sí vamos a tener función inversa. Entonces partimos de esta función que tiene como fórmula, como expresión, f de x igual a x al cuadrado más 1. El dominio de esta función sabemos que es todos los reales para todas las funciones A y me da como imagen un infinito. ¿Sí? Si ustedes se fijan, está desplazada una unidad hacia arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Una unidad hacia arriba. Entonces la parábola ya no está en el punto 0, 0, sino que está arriba. Por eso su imagen, un infinito. Ahora, así como está, si yo trazo rectas horizontales, voy a aprovechar para usar la regla. Ay, Dios. Yo trazo por cualquier parte de la imagen, por ejemplo ahí, y trazo una recta horizontal, y yo sé que van a cortar en 2 puntos, más de acá en 4. Trazamos una recta horizontal y también pasa lo mismo. Y así, en cualquier valor de i, me está sucediendo lo mismo. Entonces quiere decir que tengo un problema. Y ese problema es que aparece, me va cortando en todo ese dominio, si lo considero, ya tengo problemas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para no tener este problema es restringir el dominio. Para restringir el dominio quiere decir que vamos a tomar o la rama de la derecha o la rama de la izquierda. ¿Sí? O sea, la rama de la izquierda va a ser esta. ¿Sí? O la rama verde o la rama celeste, pero no las dos al mismo tiempo. Entonces, si nosotros tomamos la rama de la derecha, ¿sí? Voy a decir, bueno, mi función, la fórmula sigue siendo la misma, pero el dominio, fíjense, ya no es todos los reales, sino que es la mitad, de 0 a infinito. Y bueno, la imagen sigue siendo la misma porque en este caso, fíjense que estoy cortando justo en el vértice, podríamos decir. Así que la imagen no se ve alterada. Entonces ya hasta acá, ¿qué estamos verificando? El primer paso, que deseamos que es la función tiene que ser 1 a 1. Y así como está, sí, es 1 a 1. Segundo, vemos el dominio y la imagen.
Y ya está. Acá está el dominio, la imagen, ¿sí? Tercer paso es despejar a X, encontrar X, la expresión, bueno, es lo que vamos a hacer acá a continuación. Y igual a X al cuadrado más 1. Entonces despejando, y menos 1 es igual a X al cuadrado. Ahora cuando pase la potencia me va a quedar más menos la raíz de 1 y menos 1, todo eso igual a X. Bueno, este signo que aparece acá de más menos tiene que ver con la rama que ustedes eligen. Si ustedes eligen la rama positiva, ¿sí? Era la de la derecha que está con celeste, entonces el signo que va a quedar es el signo que está con celeste, el signo más. Y si ustedes eligen la rama verde, que era la rama negativa con el signo negativo que va a acompañar a la raíz. Entonces, como nosotros ya sabemos qué rama hemos elegido, dejamos la positiva, ¿sí? Pero como nosotros no utilizamos el signo, entonces cuando nosotros definamos mi función inversa, vamos a decir, bueno, dominio cero infinito. Perdón, esa es de la función f. Mi dominio de función inversa va a ser la imagen, el 1 a infinito. Mi imagen ahora va a ser el dominio de mi función f, porque este es el dominio que nosotros hemos elegido ahí, ¿sí? Para que sea 1 a 1. Y esta era la imagen que ahora es el dominio de mi función inversa, ¿sí? Tal que, y que vamos a poner acá la fórmula de la función inversa, ¿sí? Que era el último paso que me faltaba porque hemos encontrado la x. Y cuarto paso es intercambiar x por y. ¿Sí? Entonces acá, después de despejar, vamos a poner donde estaba la y, vamos a poner la x, donde estaba la x, vamos a poner la y. Entonces mi función inversa es raíz de x menos 1. No pongo el signo más porque no me hace falta. Entonces así se la considera ya positiva. Y ahí hemos definido la función inversa. Fíjense que cuando nosotros hacemos ese cambio de variable donde está la y ponemos la x, es donde cambiamos los conjuntos. El dominio, que va a ser la imagen en la función inversa, y la imagen de mi función f va a ser el dominio de mi función inversa. Por eso están las flechitas esas que están indicando acá. ¿Bien? Estas flechitas que van indicando que esto se va acá como dominio y que la otra, el cero infinito, se va como imagen. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Siguiendo este paso, pueden preguntar en cualquier momento. No están preguntando nada, no sé si entienden todo. Bueno, acá está la fórmula, ¿sí? Acá está el dominio y la imagen, ¿sí? Pero la estructura que tienen que respetar es esta. Dominio, la imagen y su forma. Y bueno, después queda dibujarla. Nosotros hemos tomado la rama positiva, ¿se acuerdan? Era lo que habíamos pintado con celeste originalmente. Y acá tenemos con línea punteada roja la recta e igual a x. Lo que vamos a hacer es trazar mi función inversa. Y bueno, vamos a tomar puntos que podamos leer su coordenada. Por ejemplo, el punto 0, 1. Y es el punto 0, 1. 0 para x, 1 para y. Entonces, para mi función inversa va a ser al revés. Va a ser el punto x0. ¿Sí? Estoy mejor, pero también quedó feo. Vamos a elegir otro punto. Pongámosle, a ver, y más o menos este punto, ¿sí? Más o menos está en cerca de 2 para x y 4 para y. Entonces, el otro va a ser 4 para x, ¿sí? Más o menos ahí. Y cerca de 2 para y. Y así voy, trazo, y tengo esta, sería mi función inversa, y lo que estaba en celeste era mi función original. Y ya la forma más o menos la tenemos, así que tiene que ser como simétrica ese recto, igual a x. Bien, lo mismo sucede para las funciones inversas, como le había nombrado el coseno, con su arco coseno, el seno y su arco seno. Bueno, pero ¿cómo se hace? Bien, entonces vamos a decir, sabemos cuáles son las inversas de las funciones, pero ¿qué pasa con su dominio y con su imagen? Nosotros sabemos que, por ejemplo, para el primer caso, la función seno de x tiene como dominio todos los reales y su imagen es menos 1, 1. Por eso tiene esas ondas que está acá dibujadas. Pero así como está, si nosotros trazamos una recta horizontal, miren cuántos puntos para ese poco que dibujamos, ¿no? Nosotros trazamos una línea horizontal, ¿sí? Ahí, que se me quiere mover, ¿no? ¿Sí? Entonces trazamos la recta horizontal y corto un montón, en un montón de puntos.
¿Ves? Ahí corté en un punto, otro punto acá, y si hubieran dibujado más larga estos bucles, por decirlo así, las bandas, tendrían más puntos donde cortan el recto horizontal. Entonces, así como está, función 1 a 1, no es, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restringir el dominio. Entonces, como solución, para que sea 1 a 1, restringimos, restringimos el dominio. ¿Sí? ¿Qué significa? Vamos a cortar, no vamos a considerar todos los reales, sino un pedacito. Convenientemente tomamos la parte central, que va desde menos pi sobre 2, ¿sí? Menos pi sobre 2, hasta pi sobre 2, ¿sí? Entonces eso va a ser mi nuevo dominio. Acá está indicado mi nuevo dominio para la función seno de x. Y la imagen, fíjese que justo llega al máximo, o sea, para pi sobre 2 vale 1 y para menos pi sobre 2 vale menos 1, así que su imagen es de menos 1 a 1. No recortamos nada, está todo bien. Bueno, ya tenemos, entonces acá podemos ir confirmando los pasos. Primer paso, es una función 1 a 1, sí, es una función 1 a 1, así como está restringido el dominio. Segundo paso, teníamos que ver el dominio y la imagen. Bueno, el dominio restringido, vamos a ver, dominio restringido, y la imagen ya lo tenemos, ¿sí? Acá lo tenemos la imagen y mi nuevo dominio, por decirlo así. Entonces, como tercer paso, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar X. Bueno, acá en cálculo auxiliar lo vamos a hacer. Acá vamos a hacer un pedacito, cálculo auxiliar, sí, una cajita ahí chiquitita. Y vamos a decir, si es igual a seno de X, entonces, ¿cómo me queda X? Me queda como el arco seno de Y. Sí, estaba fácil. Y como cuarto paso es intercambiar la X por la Y la Y va a ser X. Entonces acá borramos, pum, donde estaba la Y y la X, y ponemos mi nueva Y y mi nueva X. Esta es ya mi función inversa, la fórmula de la función inversa. Entonces ya tenemos todo, ya tenemos para completar y definirla. Entonces ahí llegamos a la inversa de mi seno, ¿sí? ¿Y cómo se le escribe? Bueno, finalmente la función inversa, acá lo podemos editar, ¿sí? Ahora vamos a poner que mi función inversa de la fórmula, vamos a copiarla entonces. Los puntos, allá continúa. No, sí, mira, queda como perfecto. No me va a dejar. Acá vamos a poner otra F, ¿sí? Y ahí vamos a poner las dos condiciones, se me va como potencia. Acá vamos a poner el dominio y la imagen de mi función inversa. Y hay que recordar entonces cuál era de mi función original. De mi función original era menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, el dominio, flechita, menos 1, 1, esa es la imagen. Y la fórmula f de x era seno de x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es invertir. Entonces acá vamos a poner el dominio como imagen y la imagen como dominio. Entonces acá ponemos eso. Vamos a escribir acá abajo. Y acá nos falta poner tal que es la barrita horizontal, inclinada, por decirlo así. ¿Está? La fórmula de la función inversa es esta. Entonces acá ya estamos definiendo la expresión de mi función inversa. Entonces, como para acotar, decimos, bueno, mi dominio, que era esto con rosado, pasó a ser la imagen de mi función inversa. Y mi imagen de mi función f pasa a ser el dominio de mi función inversa. ¿Bien? Y la fórmula, bueno, ya la habíamos despejado anteriormente, ¿sí? Era el coseno de x. Y bueno, ¿cómo es que se obtienen estas funciones? O sea, la gráfica de la función, otra vez tendría que trazar mi recta y igual a x y ir dibujando los puntos simétricos de acuerdo a esa recta que podemos usarlo como simetría. ¿Sí? Igual a x. Ahí están los puntos. Y ahí queda entonces lo que está con azul es mi función f original. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos. No, esa es mi función inversa. Y la que está con rojo es mi función f. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí, chicos?
esto de que sería del arcoseno. Dice que tenemos muchos casos y tenemos el coseno, después tenemos la tangente también, pero ¿van entendiendo, no, chicos? ¿O no? Si alguien me responde, sería buenísimo. Sí, profe, se entiende bien. Aprovecha para tomar agua. Bueno, ahora vamos a ver para el coseno y ahora vamos a ir más rápido. ¿Sí? Porque lo hago lento porque por ahí, para que se entienda. ¿Sí? En el segundo caso tenemos la gráfica de la función del coseno. ¿Sí? Y el coseno también, sus dominios son los reales y también la imagen entre -1 y 1. Muchas gracias, chicos, por contestar por el chat. La gráfica de la función también, si yo trazo una recta horizontal, ¿sí? Es que no me ayuda a mí el pulso. No es tan horizontal esta. Lo hace más cortito. Ahí va. Si yo la voy cortando ahí, voy viendo de que tengo un problema, que corta más de un punto por un valor de este. A la misma altura va a cortar varios puntos. Y si tomo otro valor de ahí acá abajo, voy a tener más puntos. Entonces, otra vez tenemos que restringir el dominio. Restringir el dominio. Entonces vamos a tomar una porción. En esta ocasión solamente vamos a tomar la porción derecha de 0 hasta pi, porque el coseno de pi me da -1. Eso es, y coseno de 0 me da 1. Así que por eso tomamos eso, esa porción de mi dominio. Entonces este es mi nuevo dominio y mi imagen queda sin tocarse, ¿sí? Prácticamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar para encontrar su fórmula. Su fórmula, si nosotros teníamos que y era igual a coseno de x, ¿sí? Despejando solamente la x, me queda arco coseno de y. Cambiando de variable, me queda arco coseno de x, ¿sí? Ya tenemos fórmula, tenemos dominio y todo. Entonces ahora lo armamos. Vamos a recordar entonces mi función g era mi dominio que voy a tomar es de 0 a pi, ¿sí? Mi imagen -1, 1, tal que su fórmula de x igual a coseno de x. Ahora definimos mi función inversa, va a ser -1, 1, si tomamos la imagen de g, y como imagen de mi función inversa es 0 pi, que era el dominio de g. Y la fórmula de función inversa de g es arco coseno de x. Ya está. Únicamente para aclarar, bueno, que se sigue verificando que está cruzadito el dominio con la imagen respecto a mi función inversa y directa. Entonces acá gráficamente otra vez tenemos estos puntos que marcamos en la función f, ¿sí? Estos puntos que mi función g le hemos llamado, no f, acostumbrada a llamar siempre f, de mi función g. Y bueno, simétricamente voy a tomar esos puntos. Fíjense que este es el punto 0, 1, bueno, acá va a ser el punto 1, 0. ¿Sí? Acá tiene el punto que es 1,5, 1,6, podríamos decirle. ¿Sí? Casi. Que debe ser pi sobre 2. ¿Sí? Que es 3, 1,7 debe ser más o menos. Este es el valor de pi sobre 2 porque coseno de pi sobre 2 da 0. ¿Sí? Pi sobre 2, 0. Y acá va a ser 0, pi sobre 2. Para mi función inversa. Y acá, bueno, le da -1 en pi. Y este va a ser el punto pi para x, -1 por ahí. Y acá va a ser al revés. ¿Sí? -1, pi. Sí, un poco más de 3, son 3,14 el valor de pi. Entonces ahí gráfica, que es hacerlo respecto a la recta y igual a x. Y me queda entonces mi función inversa, que es esta, está con azul, es mi función inversa. Bien, lo mismo sucede para la tangente. ¿Sí? Yo sé que mi fórmula va a ser el arco tangente. ¿Sí? Fíjense que acá la gráfica de la función tangente, si yo lo puedo hacer chiquitito, a ver si lo puedo hacer. Es algo así. Son ramas, que ya lo deben haber visto, ¿sí? Que se repiten a lo largo de mi dominio. ¿Sí? Nada más que hay valores que no toman, tanto a la izquierda como para la derecha. ¿Sí?
Entonces ya acá ya está, como quien dice, restringido el dominio. Y acá voy a volver a dibujar una rama. Entonces, como tiene muchas ramas, ya directamente está restringido en menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. ¿Bien? Entonces ese es mi nuevo dominio. Entonces acá voy a intentar correr el gráfico, ¿sí? Y lo vamos a hacer chiquitito. ¿Sí? Entonces hemos tomado de mi gráfico de la función tangente solamente una porción, ¿sí? La porción central. Y esa porción central tiene como dominio restringido menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2 abierto, porque fíjense que yo le trazaba unas líneas, estas líneas de trazo, está sucediendo en menos pi sobre 2 y esa línea de trazo a la derecha está sucediendo en pi sobre 2. ¿Eh? No lo toca nunca, son asintóticas. Entonces por eso acaba abierto, menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Y la imagen, fíjense, son todos los reales, claro, porque esto continúa creciendo, sigue creciendo para arriba, y acá sigue siendo más negativo la imagen. Bien, entonces ya tenemos la fórmula, tenemos el dominio, ¿sí? Entonces ahora lo único que resta es escribir. ¿Y cómo escribimos esto? Bueno, lo tenemos que escribir preferentemente, diría yo, en una sola gráfica. De acá arriba lo voy a escribir para después correrlo. Decimos que lo organice ahí. Entonces, esto corro, es lo bueno de tenerlo para ubicar. Lo que me gusta más a mí. Acá entonces, voy a copiar. Ahora ya no me agarra la potencia. Acá voy a poner función inversa, ahora va a ser al revés, ¿sí? Lo que era imagen en la función G va a ser mi dominio, ¿sí? Luego la barra horizontal va inclinada y tengo la fórmula de la función. Pues acá ya está la definición, las tres partes, dominio, codominio y fórmula, ¿sí? Ahí está en una sola. Entonces acá está mi nuevo dominio, que antes era la imagen de G, y la imagen que antes era el dominio de G. Y la fórmula de mi función inversa, arco tangente. Entonces cuando voy a dibujarla, ¿sí? Era la rama esta, que está acá, en negro, esa es mi función G, que está acá es la recta igual a X. Y por simetría voy tomando puntos, ¿sí? Por conveniencia. Entonces voy tomando, por ejemplo, este punto, se va a dejar acá en este otro punto, acá se dejar ahí. Y voy trazando y me va a quedar la gráfica que está con rojo, va a ser mi función inversa. ¿Sí? Bueno, entonces se repite el procedimiento. Entonces los pasos son, primero, como dijimos, ver si es una función uno a uno. Segundo paso, ¿sí? Después que vemos eso, sacamos el dominio y la imagen. Acá en lugar de imagen. ¿Sí? Ya lo hacemos, o sea que le restringimos al dominio o no. Y como tercer paso, encontramos la expresión de x. Y como cuarto paso, intercambiamos la x por la y la y la intercambiamos por x. O sea que se van a cambiar de lugar. Bien. Esos son los cuatro pasos que siempre hemos hecho. Y después para hacer la parte gráfica hemos utilizado esta, la recta y igual a x. Y la hemos usado como simetría. ¿Sí? Ahora, ya con esto terminamos lo que es función inversa y entramos al límite. ¿Sí? Nosotros podemos hablar del límite que entendemos por la palabra límite, que ¿sí? Es como algo, algún lugar, podemos decir, fuera de la matemática. Pero a nosotros lo que más nos interesa es verlo dentro de la matemática, que es un límite. Bueno, para entenderlo vamos a ver este ejercicio de una tabla que se construye con esta función. F de x igual a x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. El dominio de esta función son todos los reales menos el 3, porque si ustedes se fijan acá en el denominador, 3 no puede tomar. ¿Sí? Sucede que no existe la función para valor 3. ¿Sí? Entonces por eso mi dominio son todos los reales menos el 3. Entonces nosotros sabemos que el 3 si lo ubicáramos acá tendría que estar por ahí más o menos. ¿Por qué? Porque como no existe el valor de, no lo puede tomar la función, entonces no lo hemos puesto. Pero sí podemos poner los valores anteriores, o sea, por los valores que son por izquierda de 3, ¿sí? Y luego hacia la derecha, todos los valores que son por la derecha de 3. Y vamos variando. Entonces decimos, bueno, tomemos primero 2,9. Reemplazamos la fórmula y me da 5,9.
Tomamos 2,99, resultado 5,99. Y vamos agregando así tantos 9 como veamos y nos vamos a dar cuenta que cada vez agregamos más 9 también en los resultados. ¿Por qué? Porque nos estamos aproximando de este lado por lo menos, ¿sí? Para allá, ¿sí? A medida que nos acercamos hacia 3, o sea que hacia la derecha, vamos a tomar casi el 6. Y si nosotros vamos tomando después del 3, vamos a tomar un número tan chiquito y próximo a 3, como por ejemplo este. O puede haber tenido más 0. Y más 0, como agregué, más 0 va a tener el resultado. ¿Sí? Para este ejercicio por lo menos se verifica. Luego nos vamos alejando un poquito más y mire que los ceros van desapareciendo. 3,01, 6,01, 3,1, 6,1. ¿Sí? No sé, ya nos vamos yendo. Pero entonces, cada vez que x tiende a 3, acercamos a 3, la función f de x se acerca a 6. Entonces ahí, ese concepto, ¿sí? El que vamos a ir viendo, podremos estar más cerca de 6, ¿sí? Bueno, si nos vamos dando valores más próximos a 3, ya sea por izquierda o por derecha. Entonces, ¿qué tan cerca debe estar x de 3? Y lo más cerca posible. Podemos tomar un número decimal tan grande como se imaginan. Por ejemplo, vamos a tomar el número 2,9999999 y vamos a ir con los 9 y vamos a obtener un número casi 6, ¿sí? Que por redondeo podríamos decir eso. Entonces eso podríamos decir que estamos próximos al valor 6 si tomamos el valor de x. Entonces, ahora vamos a la definición, ¿sí? De lo que sería proximidad también o distancia. O sea, ¿de qué estamos hablando en esta parte? Y nosotros sabemos que estamos tomando, si vamos al eje de las x, ¿sí? Tenemos 3 acá. Y ya nos vamos aproximando por la izquierda. Entonces, si nos aproximamos por la izquierda, estamos en esta zona, la zona rosada, ¿sí? Esto estamos hablando de un intervalo o de una cercanía ínfima, ¿no es cierto? Que varía en los decimales. Y la parte derecha lo marcamos con violeta, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto va a ser por izquierda, por derecha, en un entorno, que esa distancia que vamos a decir va a ser una distancia delta, ¿sí? Esto se llama delta. Entonces, vamos a analizar siempre en un entorno cercano a 3, pero sin tocarlo a 3. Bueno, ¿y eso cómo se escribe? Se escribe en términos de distancia. Se dice, la distancia de x a 3, ¿sí? Es menor que delta. Entonces, el gráfico de esa expresión ¿sí? Es ese intervalo, que va como extremo 3 menos delta, y este extremo es 3 más delta. ¿Sí? Esos son los intervalos. Pero como no toma 3, ¿no? Entonces yo lo voy a tener que quitar. ¿Sí? Acá, ¿por qué pone 0 y no pone, de acuerdo que hice? Porque las distancias son siempre positivas, entonces no puedo poner acá menos delta. No lo puedo poner porque son medidas positivas. Entonces digo, bueno, cuando esa distancia esté entre 0 y delta, ¿sí? Voy a poder escribir, ¿sí? Ese intervalo de x, donde estamos analizando, como el intervalo que va desde menos de 3 menos delta, que estaba acá, hasta 3 más delta. Todo eso menos el valor 3, porque al 3 no lo tomamos. También se puede escribir esa expresión como entorno reducido de centro 3 y radio delta, ¿sí? Y eso es lo que significa todo eso. Y más que nada, estamos representando este intervalo, ¿sí? En X. ¿Cómo analizamos? Lo mismo hacemos en Y, ¿sí? En Y nos estamos cada vez acercando más y más, ¿a quién? A 6, ¿sí? Acá tenemos nosotros 6. Y vamos a tomar un intervalo. ¿Qué intervalo es ese intervalo de Y? ¿Sí? Y ese intervalo, ¿cómo se va a escribir? Bueno, acá va a ser 6 más epsilon, y acá va a ser 6 menos epsilon. Y esta E que aparece es epsilon, una letra griega, que denotamos a una medida muy pequeña en este caso. Entonces vamos a volver a leer cómo se escribe, se lee esta parte. En esa parte se dice la distancia de I a 6, ¿sí? Es menor que epsilon. Esto en notación de intervalos, como el 6 no lo toma, ¿sí? Porque estamos viendo en los alrededores, va a ser 6 menos epsilon, hasta 6 más epsilon, todo eso menos el 6, ¿sí? También entonces se puede escribir como entorno, que ahí pertenece a un entorno reducido de centro 6 y un radio de epsilon, ¿sí? ¿Qué sería ese intervalo? El intervalo que está acá dibujado, ¿sí? Hay un huequito en 6, ¿por qué? Porque acá esta función no toma el valor de 3, entonces por eso lo dibuja al huequito.
¿sí? Entonces acá tenemos el 3 menos delta y acá tenemos el 3 más delta. Guarda que el delta es chiquitito realmente, ¿no? Acá está a grosso modo para que se pueda ver, pero realmente el delta y el epsilon son valores decimales muy pequeños, muy pequeños. No, no es que valen enteros, ¿sí? Acá lo que pasa es que a términos de que, a fin de que se pueda ver la distancia, el entorno, por decirlo así, alrededor donde se estudia, lo hacemos así, exagerando un poquito los valores. Bien. Entonces acá veamos lo que sería, me falta acá, la definición del límite. ¿Sí? ¿Cómo es la definición del límite que dice? Bueno, entonces acá vamos a decir la definición. Se dice que el número real L, se va a llamar, es el límite de la función f de x, cuando x tiende al punto A. ¿Sí? Todo eso que hemos dicho, ¿cómo se escribe acá? Límite cuando x tiende a A de la función f de x es igual a L. L es el resultado del límite. ¿Sí? Esto es equivalente a decir que para todo valor epsilon mayor que 0, o sea, positivo, en I, ¿sí? Voy a tener o va a existir un valor de delta positivo también, sin tomar el 0, porque es una medida. Tal que, ¿no es cierto? Para todo el valor de x se verifique que la distancia de x a ese punto al que tiende el límite va a estar contenida entre 0 y delta. ¿Sí? Entonces, se tiene que verificar que la distancia de la función al límite, ¿sí? Tiene que ser menor que epsilon. ¿Sí? O sea, el valor de la función, ¿sí? Al límite es menor que epsilon. O sea, estamos hablando justamente del dibujo que tenemos acá, los intervalos. ¿Sí? Acá va a estar f de x, aquí. Esta es f de x. ¿Sí? Y esta va a ser lo que es del eje de las x. ¿Ya? Entonces acá lo está denotando ya. Otra forma de decir, lo que está ahí marcado es la definición. También se puede decir que para epsilon positivo existe un delta positivo donde x pertenece a un entorno reducido de centro A, radio delta. Entonces, la función también va a pertenecer a un entorno, ¿sí? Y también va a ser un entorno reducido, ¿no? Porque no va a tomar valor, ¿sí? Pero como el límite se va a aproximar al valor, entonces acá ponemos un entorno de centro L y radio epsilon, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí? Fijémonos acá el ejemplo de la función que me dan. Me dan como función el x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos que tratar de hacer, de acuerdo a la definición, es llegar a esto, ¿sí? Partiendo de este el punto de partida. Punto de partida. Entonces vamos a hacer la función menos el valor del límite. Acá está. Y me está diciendo que epsilon vale 0,03. O sea que esto es epsilon. ¿Sí? Y entonces tenemos que encontrar cuánto vale delta. Eso es lo que vamos a hacer, es operar. Fíjense que esto, la función esta es lo mismo que escribir x menos 3 por x más 3, todo eso sobre x menos 3. Simplificamos y realmente lo que tenemos es x más 3, que es en realidad la expresión. Claro que esto se hace dentro del límite, ¿no es cierto? Entonces pone x más 3, que es la función f de x, menos L, que es el valor del límite. Y lo único que acá tengo una suma algo positivo con un negativo en números, los puedo operar y solamente me va a quedar más 3 menos 6, me va a quedar más 3, menos 3. Entonces me queda ya el valor absoluto de x menos 3 menor que el epsilon. Fíjense acá que sin hacer mucho esfuerzo ya he llegado al objetivo. Era este, perdón. Ahí tenía que llegar a donde de x menos a, que es el valor que tiene el límite, menor que una expresión. Y en este caso es el mismo valor, fíjense, este quedó. Entonces este valor, toda esta expresión es delta. Entonces concluimos que delta es igual a epsilon. ¿Por qué? Porque epsilon ya valía 0,003 y como son iguales, delta también vale 0,003. ¿Ya está? Entonces si nosotros queremos escribirlo con notación de intervalo, vamos a decir, bueno, entonces va a ser 3 menos el valor del
delta 3 más el valor de delta. Operando me da 2,9997 y el otro va a dar 3,003, el intervalo, menos el valor 3 porque no nos importa lo que pase en el punto, ¿sí? Entonces X pertenece al entorno reducido 3,003. ¿Sí? Pero nosotros lo que pedimos en las partes prácticas es la expresión del delta, nada más. ¿Sí? Bien, eso, si esas variaciones, esas distancias que hay de epsilon y de delta, delta y epsilon, ¿sí? Se lo puede ir variando el valor de epsilon y voy a tener distintos valores de delta, ¿ves? Considerando siempre la definición esta del límite. Entonces, si damos que un epsilon vale a 0,19, voy a tener delta, bueno, en este caso puede dar 0,06. Y si lo variamos un poquito más, puede ser que cambie a 0,06. Va a depender siempre del valor que tome epsilon, ¿ves? La tengo, otro epsilon, y cuando vale 1,1, ¿sí? El delta puede valer 0,43. Si variamos un poco más, puede cambiar a 0,33. ¿Sí? Es eso lo que, como otra diapositiva, en donde también acá el epsilon varía en 2, ¿sí? Y bueno, y le da como valor de delta 1. Fíjense que todo eso gráficamente es solamente ampliar un poquito más el valor de lo que sería el epsilon, solo más grande, ¿sí? O simplemente relativamente más chico. Y como en el primer caso, que acá el epsilon era bien pequeño, fíjense la distancia. Entonces, ¿cómo va variando el delta? Teníamos 0,06, ¿sí? Cuando el epsilon va creciendo, ya va haciéndose más grande, está 0,43 ya. Y cuando hacemos más grande el epsilon, ya fíjense que ya los valores ya pasan de 1 o muy próximo a 1. Entonces, como que nos conviene siempre tomar valores de epsilon más pequeños para que haya más exactitud, ¿sí? Bueno, y como conclusiones, digamos, o parte de esas conclusiones que hemos visto, es que siempre delta depende de epsilon. Y también del valor al que tiende la variable, o sea, de mi función. Y si aquí tiende a A, ¿qué valor de A va a variar? ¿Sí? Porque en el ejemplo anterior hemos visto, si variaba A, 1,5, 1,5, ahí era, pero si lo cambiamos también va a variar el valor de delta. Por eso nosotros no hacemos un estudio utilizando GeoGebra, sino solamente hacemos un estudio más bien analítico, donde hacemos el cálculo nada más del límite. Entonces, otro requisito que tendríamos que tener en cuenta es que F tiene que estar definida en alrededores de A. ¿Sí? No puede haber un vacío ahí. Y después, bueno, A puede estar o no en el dominio, pero si es que está, no necesariamente va a coincidir L, el valor del límite, puede o no coincidir con el valor de la función. Claro, porque hay veces que uno tiene una función, ¿sí? Con una discontinuidad ahí y el valor de la función está acá, definida acá arriba. Y poner que este sea para 2 y este es 4. Y acá el límite me va a dar que tiende, ¿sí? A 2 el límite. Y el valor de la función que dice que estaba arriba, que era un punto definido así. Entonces, no necesariamente va a coincidir con el valor de la función. Bueno, y una vez que encontremos, sí, que un valor de delta, que verifica la definición, ese valor va a ser como el tope. Todos los valores que son más pequeños que ese delta encontrado, sí, así como utilizando la definición, todos esos menores valores de delta van a verificar la definición. ¿Sí? Bueno, acá lo que está haciendo es encontrar el valor de delta. Fíjense que acá la función que me dan es 2x menos 5. Y la variable x tiende a 3. Todo eso es igual a un valor L, en este caso límite, que vale 1. Entonces comenzamos escribiendo la definición. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x está contenido entre 0 y delta. ¿Por qué? Porque es una medida y las medidas son positivas. Entonces se verifica que voy a poner acá el valor, la expresión de f de x, ¿sí? Este de f de x, menos el valor del límite que vale 1. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a operar el menos 5 con el menos 1 y se va a transformar en 2x menos 6. Hasta acá. Todo eso menos que epsilon. Y bueno, yo tengo que llegar a
Si yo miro acá en esta parte del límite, tengo que llegar a x menos 3, menor que delta. Entonces acá nosotros tenemos 2x menos 6. Entonces, si sacamos factor común el 2 y 2 como es un número positivo, puede salir fuera de la barra absoluta y me queda el x menos 3. Ese 2, ¿qué vamos a hacer con ese 2? Voy a tener que hacer el pasaje de término. ¿Hacia dónde? Hacia el otro lado, hacia la derecha. Y va a ser entonces epsilon sobre 2, la expresión que me va a quedar. Y acá ya hemos llegado al objetivo, al x menos a, en este caso a valía 3. Entonces, como esta es la expresión final, ya acá es donde queda, pues no tengo que seguir operando. Entonces concluyo en que delta es igual a epsilon sobre 2. Entonces, si me dan un valor de epsilon que vale 0,003, entonces delta va a ser la mitad, 0,0015, ¿sí? Entonces, si epsilon, ahora vamos a poner de 0,03, delta va a ser la mitad, ¿sí? 0,0015, si consideramos la mitad de la anterior. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esta fórmula. Entonces, expresión de delta en términos de epsilon. ¿Sí? Bueno, acá hay un paso general, digamos, que se considera. ¿Sí? O sea, va de atrás para adelante, va construyendo la expresión original, pero generalmente, como dice acá, este paso por lo general siempre se omite. Nosotros lo tomamos como una aclaración nomás. Y bueno, y así llegamos a lo que sería cómo le dan en los exámenes una función. Y ya directamente les dan las expresiones de los límites a encontrar. Entonces, fíjense que acá, ¿cómo hacemos para encontrar límite cuando x tiende a 1 de la función f de x? Entonces, lo que nosotros que tenemos que hacer imaginariamente, tenemos que decir como si pudiéramos trazar una recta vertical en el punto en donde necesitamos, en este caso, en x igual a 1. Y fíjense, lo voy a pintar a esta imaginaria recta vertical, ¿sí? Y la voy a mover después a como voy a hacerlo. A ver, mira. Esto lo voy a utilizar como mi reglita. Ah, no me dejó y no me deja ver. Ahí lo voy a agrupar y ahora va a ser mi regla. Entonces, ahorita voy a moverlo como yo quiera, ¿sí? Cuando x tiende a 1, me paro ahí, ¿sí? Y voy a analizar en los alrededores de 1. ¿Y cómo voy a hacer para analizarlo? Bueno, voy a ir por la función, navegando por mi función. Yo acá voy a elegir un color un poco más suave. ¿Sí? Ahí se puede hacer. Entonces vamos a decir, por la izquierda de 1 y me voy aproximando a la función. Es muy suavecito el color. Entonces voy a elegir rojo. Y ahí está. Vamos por la izquierda. ¿Sí? ¿Y a qué punto me aproximo? No, justamente me tapa el punto que tenía. ¿Sí? Entonces fíjese que a qué valor se aproxima si voy por la izquierda. ¿Qué dicen Al ustedes? 4. Claro, yo proyecto por acá, que corta el eje y corta justo en 4. Ahora voy a ir por la derecha. Y por la derecha, si imaginariamente voy, ¿también dónde llega? Al 4 también. Al 4. Entonces como respuesta acá colocamos que vale 4. Ahora, vamos a pasar al otro, ¿sí? Vamos a ir a donde me dice límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Entonces acá lo vamos a mover a mi recta. Menos 2 está acá. ¿Sí? Ya está. Y bueno, ahora vamos a ir tanto por la izquierda como por la derecha. Vamos a menos. Acá ya cuando aparece este simbolito, quiere decir que, como potencia, quiere decir que es por la izquierda. Entonces voy por la función, solamente por la izquierda. Y fíjense qué valor toma por la izquierda. Proyecto sobre el eje de la y, o sea, voy haciendo así. Y me llega a qué valor. A 3. 3, profe. 3. Y si voy por la derecha, porque acá en el siguiente caso dice vea por la derecha ahora. Voy por la derecha y la gráfica de por la derecha es acá está la gráfica por la derecha. ¿Y qué valor tomará por la derecha? 1. 1.
1, claro, porque lo proyecto y justo ahí va 1. Se pone 1, ¿sí? Entonces, si los límites laterales son iguales, el límite entonces, límite cuando x tiende a -2 de la función de x, cuando son iguales va a ser ese valor. Si acá hubiera salido 3, 3, hubiera puesto el 3, pero me da 3, 1. Como me da 3 y 1, entonces yo voy a decir que este límite no existe. Porque cuando no tiene la potencia acá en el 2, no tiene más, ni no tiene menos, no tiene nada, entonces quiere decir que es por ambos lados. Como analizamos para el primer caso, para uno, lo hicimos por la izquierda y por la derecha. ¿Sí? Y como en este caso son diferentes los límites laterales, se llaman eso, entonces no existe el límite cuando x tiende a -2 en este caso. Entonces acá, en este siguiente ítem, vamos a poner no existe. Sin embargo, tenemos valor de la función en -2. A ver, corramos la regla. ¿Cuánto vale el valor de la función? Porque acá, en esta parte, nos está pidiendo el valor de la función. ¿Cuánto vale para -2? Y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar un punto lleno. Entonces vamos a ir por -2 y vamos a subir. Fíjense que acá toca un punto lleno. ¿Cuánto vale la función para -2? 4. 4, exacto. Entonces acá vamos a poner como respuesta 4. ¿Ves? Son diferentes, no necesariamente el valor del límite tiene que coincidir con el valor de la función. Puede ser que no exista también. Mira, acá nos pide que analicemos por izquierda y por derecha, pero para 2. Entonces vamos a trazar esta, vamos a correr mi recta para 2. Ahí estamos en 2. Entonces vamos a ir por izquierda y por derecha. Por izquierda justo la función, ¿ves que es importante que haya función por la izquierda? Porque yo tengo que aproximarme. ¿A qué valor se aproxima? Al 1. Exacto. Y por derecha, si voy por la derecha, por la función. Al 1 también. Al 1 también. Y fíjese que como los laterales, tanto por izquierda como por derecha, son iguales, entonces el límite cuando x tiende a 2, así sí, ya sin signos, vale 1. ¿Sí? Como que los laterales al ser iguales, entonces el límite cuando x tiende a 2, ya por ambos lados, vale 1. ¿Sí? ¿Y cuánto vale f de 2? No 1, ¿no? existe. Claro, yo corro ahí y hay punto vacío, ¿no es cierto? Un círculo vacío, entonces no existe. Entonces acá otra vez no se verifica. Hay veces que sí se verifica. Por ejemplo, para 1, por izquierda y por derecha, si calculamos por izquierda y por derecha de 1, el límite vale 4 y el valor de la función f de 1 vale 4. ¿Sí? Si acá hubiéramos calculado f de 1, vale 4. Y ahí coincidieron el valor del límite con la función, pero era casualidad. No siempre coincide. ¿Sí? Y hay por esa razón que esto lo piden al final. ¿Cuánto vale f de 1? Dice. Y bueno, nosotros vamos a ir por 1 hasta encontrar un punto lleno. Y ahí está. Punto lleno es para valor de la función 4 para 1. ¿Sí? Y este es el caso que nos pedían acá. Bien, ¿se entendió, chicos, eso? ¿Cómo se saca el Sí, valor de la profe. función? Sí, Bueno, profe. Sí, profe. de esto se trata lo que sería el práctico número 3. ¿Sí? Y hasta acá llegamos, digamos, con lo que sería la teoría. Ahora, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, lo pueden hacer. Profe, yo tengo una pregunta, pero del principio, cuando yo entré cuando estaba explicando algo de la página sobre los parciales. Ah, pero no sobre este tema, digo yo, de la teoría. De No, teoría no. de esto lo entendí Ya. bien. Bueno, entonces yo dejo de compartir. ¿Sí? Acá, ¿qué tenía que hacer? Bueno, lo voy a... Bueno, ¿qué era lo que usted quería preguntarme? Yo justo entré cuando estaba seleccionando la fecha del primer parcial, pero no El llegué a 14 de escuchar en qué. octubre. Sí. 14 de octubre. El horario, como me preguntaba su compañera, porque el horario no está puesto en lo que sería el aula virtual, pero generalmente es para la mañana, 8:30, por ahí.